Vamos a dar inicio a esta nueva clase en este día viernes y lo hacemos en el nombre del Señor. Ya oramos al Señor, ya nos encomendamos a Él para que su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, así que sé que vamos a ser bendecidos. Sé que el Señor nos va a bendecir en esta tarde por todo lo que hagamos y siempre es bueno estudiar la palabra de Dios. Nunca estudiar la Biblia va a traer una consecuencia negativa. No, todo lo contrario. Siempre la palabra va a ser edificante para nuestras vidas, así que bienvenidos todos mis hermanos. Dios bendiga al directorio del Cuerpo de Jóvenes, siempre ellos presentes, aportando, trabajando, apoyando este trabajo. Y hoy día también le damos la bienvenida a mi hermano Víctor Palma, un hermano joven que el Señor lo trajo acá por voluntad de Dios. Y hay testimonio que fue así. ¿Ya? Así que creemos de que Dios hace como Él quiere. La iglesia hemos estado orando y el Señor va a seguir trayendo almas a este lugar o hermanos para ser restaurados, ¿cierto? O afirmados en la fe. Así que gracias, hermano Víctor, por confiar también en nosotros, en la iglesia, y es bienvenido, así como recibimos a todos los que llegan. A nosotros igual nos recibieron un día y llegamos, ¿cierto?, a este lugar. Qué bueno. Pasen, adelante. Dios les bendiga. ¿Dónde ahí? ¿Al ladito? Pasen. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenida. Dios les bendiga. Hermana Carito. Ya. Vienen a estudiar también la palabra de Dios, así que gracias, hermano Víctor, le decíamos, ¿cierto? Y esperamos que se sienta acogido por el Señor. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, entonces. Estos, siempre lo decimos, si no se alcanza a copiar, ¿cierto?, para las niñas, después o lo hacemos llegar al teléfono, a su teléfono por WhatsApp, o si alguien nos tiene, pídanos y le imprimimos el material, ¿ya? Para que no se aflija si no alcanza a escribir todo, porque a veces uno no alcanza a escribir todo, entonces, después, mañana ya lo hacemos llegar a los WhatsApp, y si no tienen WhatsApp las chicas, nos avisan y le podemos imprimir este material, ¿ya? Entonces esos datos, y uno a veces va anotando las observaciones, los comentarios. Ya. Estamos recién partiendo. Recordar que en las clases pasadas hablamos de las características de Dios e hicimos una diferencia con los atributos solamente por un tema pedagógico, ¿ya? Para entender que las características que vimos de Dios eran aquellas cualidades que Dios tiene, pero que también nos exige a nosotros como sus hijos. Por ejemplo, nos transmite esas cualidades si nosotros se las pedimos y le cumplimos a Dios. Por ejemplo, una de las características fundamentales de Dios, o atributos si queremos llamarle, amor. Dios es amor. Pero Él también nos pide a nosotros que hay amor en nuestro corazón, ¿ya? Dios es un Dios perdonador y también nos pide a nosotros que perdonemos. Y así, vimos cuántas fueron, ¿se acuerdan ustedes? Están en sus cuadernos. Vimos cerca de 23 características, ¿ya? Dios es amor, Dios es consolador, ¿cierto? Dios es misericordioso, pero eso también nos pide a nosotros. Eso lo vimos en las clases pasadas. Y hoy día, cuando hablamos de los atributos, vamos a hablar de aquellas características que son exclusivas de Dios, que no nos pertenecen a nosotros, ¿ya? Y ahí está la diferencia, pero es por un tema pedagógico solamente. Ustedes pueden leer algún libro de teología y a lo mejor el título grande para todo es atributos de Dios, ¿ya? Pero separamos en características aquellas que Dios también nos pide a nosotros que cumplamos, y atributos exclusivamente cualidades únicas de Dios, como un Dios, ¿cierto? Por ejemplo, el Dios soberano. Nosotros nunca vamos a ser soberanos, eso es exclusivo de Dios, ¿ya? Por darles un ejemplo. Entonces, esa observación quiero hacer al comienzo para recordarlo, que así lo habíamos explicado, pero solamente fue esta acepción por un tema netamente pedagógico, para separar un poquito las características de los atributos de Dios, ¿ya? Entendiendo eso, vayamos a un texto bíblico. A ver la Biblia. Tenemos nuestra Biblia a mano, ¿cierto? Aquí leemos harto la Biblia, la marcamos, la rayamos. Vamos a ir al libro de Job. ¿Todos saben dónde está el libro de Job? ¿Una referencia? ¿Dónde está el libro de Job? ¿Al lado de qué, pastora? No, a los alumnos. Es para que ellos escriban, pastora. ¿El libro de Job? ¿Referencia está? Hermana Trinidad. Ya. Antes de Salmo, el libro de Job.
antes de Salmo. No se olviden, porque así uno va aprendiendo, ¿cierto?, ciertas técnicas para ubicar los libros. De hecho, al lado de Salmo, antes de Salmo viene Job y después de Salmo viene Proverbio. Entonces ahí ya tengo 3 libros ubicados fácilmente en la Biblia. Casi en la mitad de la Biblia tengo Job, Salmo y Proverbio. Y después de Proverbio viene Eclesiastés, ¿cierto? Y ahí me puedo ir ubicando en la Sagrada Escritura. Job 42, del 1 al 5. Ahí vamos a tener una lectura bíblica. ¿Qué sabemos de Job? A ver, antes de hablar de Job, ¿qué sabemos de Job? Hermana Carito, ¿sabe usted algo de Job? ¿Ha escuchado alguna vez algo de Job? Cualquier cosa que usted haya escuchado de Job. Era un siervo del Señor. Bien. ¿Ya? Hermano Sadio, ¿usted ha escuchado algo de Job? Tenía muchas propiedades. Ya. Era adinerado en su tiempo, ¿cierto? Ya. Muy bien. Hermano Josué, ¿usted ha escuchado algo de Job? ¿Qué podría decir? Cada uno está mencionando algo. Tenía mucha fe en Dios, ya. Hermana Susana, ¿alguna cosita que usted sepa de Job? ¿Que haya escuchado alguna vez? Ya, era un siervo recto. Muy bien, eso está en Job 1.1. Job 1.1 aparece cómo era en cuanto a su relación con Dios. Ya, bien. Hermana Cecia, ¿qué más podemos decir de Job? Que a pesar de sus circunstancias que vivió, no renegó contra él. Ya. Y lo pasó mal Job, ¿eh? Todos sabemos que Job vivió de las peores pruebas, que a nadie le gustaría. Decía nuestro hermano Sadio, era un hombre rico, sí, tenía mucho ganado, muchas propiedades, pero lo perdió todo, ¿cierto? Fue probado, fue probado por Satanás, pero permitido por Jehová. No nos olvidemos de eso. Jehová permitió que Satanás los zarandee, por decirlo así, si queremos ocupar un concepto del Nuevo Testamento, ¿cierto? Como una prueba de fe, ¿ya? ¿Qué perdió Job? A ver, veamos, recordando, ¿qué perdió? Sus hijos, Propiedad, o sea, ganado. ya ganado, propiedades, perdió su esposa, eso es terrible, ¿eh? ¿Qué más perdió Job? Perdió su estado de salud físico, lo afectó una enfermedad. ¿Saben qué enfermedad fue? La sarna. La sarna es una enfermedad que al día de hoy cualquiera que diga tiene sarna es una cosa vergonzosa. Dice que él tuvo sarna, pero ¡boom! Exacto, un sarnoso. Pero la Biblia dice en el capítulo 1.1 que Job era un hombre, léanlo, mire por favor. Sí, correcto. Era un hombre recto, perfecto. ¿Qué más dice? Y apartado del mal. Apartado del mal. O sea, cualquiera de nosotros quisiéramos tener ese nivel de espiritualidad. 4 cualidades fundamentales, Job las tenía. Ahí está en Job 1.1. Era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, y de repente uno dice, ¿pero por qué? Si yo me acerco a Dios, si yo le sirvo a Dios, si yo voy al culto, dice uno, ¿y por qué me tiene que pasar esto? Están los planes de Dios que tengamos que ser probados. Pero Él es nuestro castillo fuerte. Él nos fortalece, Él nos anima. Pero Job, siendo un hombre con 4 tremendas cualidades, el Señor lo tuvo que pasar por la prueba de fe. ¿Qué nos queda a nosotros? Prepararnos, porque igual tenemos que ser probados. ¿Ya? Ya. Son datos de Job. ¿Quién dijo que perdió la esposa? ¿Cómo sabe usted que perdió la esposa, hermana Susana? ¿Quién le contó eso? Lo leyó en la Biblia. Job, decía alguien por ahí, un hermano o una hermana, nunca dijo nada en contra de Dios, ¿cierto? A pesar de todo lo malo. Perdió los hijos, perdió los bienes, perdió el ganado, perdió su salud, perdió todo en lo material, pero nunca dijo nada contra Dios, no renegó contra Dios. No criticó la situación que él estaba viviendo. ¿Pero qué le dijo su esposa cuando lo vio ya perdido? No era el Job que ella había conocido. Un Job apuesto,
es cierto, lleno de dinero. No era ese Job. Ahora era un hombre que estaba ahí en las cenizas, sarmiento o sarnoso, pobre, no tenía nada. ¿Qué le dijo la esposa a Job? Maldice a tu Dios o a Dios y muérete. Ahí ya nos damos cuenta que la relación parece que se quebró entre Job y su esposa. ¿Quién le responde Job? Hermano Josué, ¿está siguiendo la lectura? ¿Estamos en el verso cuánto? ¿Capítulo 1? ¿O capítulo 2? Capítulo 2, verso 9, para que se ubiquen lo que están diciendo los hermanos y las hermanas. ¿Cuál fue la respuesta de Job a la mujer insensata? ¿Qué dice ahí, hermano Víctor? ¿9? Sí, por favor. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Su integridad, todo eso que tenía íntegro significa lo que decía el capítulo 1, verso 1. Perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Las 4 cualidades. Eso es íntegro, ¿ya? Y ella le dijo, ¿aún quieres seguir siendo como era? A pesar de todo lo que te ha hecho Dios. Maldícelo. No bendigas a Dios, maldícelo. Y muérete. ¿Y cuál fue la respuesta de Job? Ahí mismo lo que sigue. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal y no lo recibiremos? Todo esto no pecó Job con sus labios. Ya, claramente Dios dice eso. Él no pecó en lo que él dijo. ¿Ya? Él no pecó contra Dios, no ofendió a Dios. Mujer fatua, una mujer poco inteligente, una mujer imprudente, es una mujer fatua. ¿Ya? Entonces, ahí, obviamente lo que dice la hermana Susana, la relación matrimonial terminó, perdió todo. Entonces, de ahí conocemos todo el proceso. Hasta unos amigos estuvieron ahí, ¿cierto? Y de repente los amigos medios complicados en la relación con Job, ¿cierto? Los 3 amigos de Job. ¿Ya? Ellos ahí buscaban la forma, ¿cierto? Pero tuvo también inconvenientes incluso con sus amigos, ¿ya? Pero yo quiero ir al verso siguiente, al capítulo 42 del verso 1. Por si quieren juguito la chica. O jugo ahí, jugo. Ya. Miren, vayamos por favor, si me pueden seguir con la lectura. Aquí estamos viendo el último capítulo del libro de Job, el último. O sea, después que pasó todo el problema, después que pasó toda la dificultad, ¿ya? Después que Job, el Señor ya tenía prevista la nueva prosperidad de Job. ¿Qué dice aquí? Pongan atención, por favor, y leamos juntito el capítulo 42, verso 1 en adelante. Respondió Job a Jehová y dijo, esto leámoslo con mucha concentración porque aquí hay muchas cosas importantes para el tema de hoy. Atentos todos a la lectura, por favor. Estamos en el 42, verso 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. ¿Qué le está diciendo ahí Job a Jehová? ¿Qué le está reconociendo? Un atributo. Ya, Job le dice, yo ahora realmente me doy cuenta que tú eres un Dios todopoderoso, que todo lo puede. Él antes no se daba cuenta, porque no necesitaba de Dios, pues. Tenía sus bienes, tenía su familia, tenía estabilidad, pero cuando pasó el proceso, este proceso a él lo llevó a entender una cualidad que no la conocía, parece. Y por eso lo primero que le dice, yo conozco que todo lo puedes. Luego, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahí, otro atributo. ¿Qué le está diciendo? Ah, ya saben eso, ¿ah? Tú eres un Dios que todo lo conoce, todo lo sabe. Pero Él se está dando cuenta después de la prueba. Hermanos, que son importantes los procesos difíciles en la vida del cristiano, ¿ah? De repente uno le pide, Señor, ojalá yo no pase ninguna prueba. No, Señor, si tengo las pruebas, ayúdame para sacarle el provecho necesario. Las pruebas, si usted la prueba la pasa de la mano del Señor, se va a acercar más a Dios. Si en la prueba se suelta de la mano del Señor, se hunde. Tal como Pedro, cuando quiso llegar al bote, ¿cierto? Caminando por el agua.
La prueba a nosotros nos acerca a Dios cuando estamos de la mano del Señor. ¿Ya? Entonces, ya hay dos atributos aquí, importantes. Ahora yo entiendo que tú todo lo puedes hacer y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice ahí una pregunta. Y luego, mire, esto es importante. Por tanto, yo hablaba. ¿En qué tiempo está diciendo ahí el verbo? Pasado. Yo hablaba, ¿cierto? Yo hablaba, dice. Yo hablaba. Me perdí. Lo que no entiendo. Yo hablaba lo que no entendía. ¿Qué les dice eso a ustedes? Él dice, yo hablaba lo que no entendía. Está haciendo referencia a su vida antes del proceso difícil. Antes de que él viva toda la prueba difícil de que perdió todo, él hablaba de Dios. A lo mejor predicaba. Pero ¿cuál era el problema? No entendía. Lo que decía la hermana Ceci, ella lo explicó delante. Yo en algún momento me tocó hacer esto, pero ahora fue distinto. Job aquí, claramente, hermano, esta prueba le dio un tremendo crecimiento a Job. ¿Se dan cuenta que a veces uno quiere no pasar las pruebas, quiere no vivirlas, pero son necesarias para acercarnos más a Dios, para conocer más a Dios? Y aquí estamos hablando de un conocimiento vivencial de Dios, que luego lo vamos a explicar un poquito. Este es un conocimiento vivencial, no es el literal de la Biblia, el de la lectura. ¿Ya? Entonces dice ahí, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora recién, después del sufrimiento y la prueba, él se dio cuenta que había muchas cosas maravillosas que él no la entendía. Después de la prueba, hermano, nosotros valoramos la llamada de un hermano. Después de la prueba, nosotros valoramos el saludo del hermano. O después de la prueba, valoramos el tener un culto en la semana. Antes de la prueba, a lo mejor me da lo mismo el culto, no. Pero cuando yo paso el momento difícil, después voy a valorar muchas cosas que van a ser maravillosas y que antes para mí eran basura. Es el cambio que se genera, lo que enseña Pablo. Lo que para mí antes era ganancia, ahora lo tengo por basura. Hay un cambio, hay un cambio. Entonces, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y luego viene este clamor, miren. Oye, te ruego. Ese oye no es que le diga, oye Jehová, sino que es de oír. Escúchame, escúchame. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. O sea, ahora, ¿qué pasó con Job? Quería solamente seguir aprendiendo y conociendo a Dios. O sea, esta prueba a Job lo acercó totalmente a Dios. Lo hizo comprender cosas que él no entendía, entender cosas maravillosas. Y lo único que ahora Job quería es estar cerca de Jehová, orar y que Dios le respondiera y le vaya enseñando. Así deberían ser los procesos nuestros. ¿Ya? Y al final el verso 5 que yo les di aquí, ¿cierto? Donde dice, Job le dice a Jehová Dios, de oídas te había oído. De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Job pone el pasado y el presente. El pasado antes de las pruebas, o de las distintas pruebas de sufrimiento, y luego el presente. En el pasado Job se dedicaba a escuchar a Jehová, a escucharlo, pero no tenía un conocimiento profundo de Dios. Aunque él era recto, aunque Dios lo consideraba un hombre justo, recto, pero todavía le faltaba mucho por conocer a Dios. Le faltaba mucho por aprender de Dios. Y Job le reconoce esto a Jehová y le dice, antes, Señor, yo escuchaba solamente de ti, pero hoy mis ojos te ven. Hermanos, hermanas, comentarios. Queda una oportunidad para una breve reflexión si alguien quiere decir algo respecto a esto. Yo no lo había entendido, esto. De hecho, yo siempre lo pasé, este capítulo no. Pero cuando uno entiende el sentido más profundo que el Señor le quiere dar, o sea, yo a partir de ahora sé que cualquier prueba que tenga el Señor me tiene que acercar más a Dios. Dejo la oportunidad. Y no voy a soltar el micrófono.
¿Quién quiere decir algo de esta experiencia de Job? Queda un tiempito para comentarlo. ¿Hay algo que decir, pastora? Creo que nadie quiere sufrir. La verdad es que nosotros los seres humanos siempre estamos evadiendo el sufrimiento, por eso es que tienen tanto éxito las farmacias. Si ustedes se fijan, cada cuadra, cada esquina hay una farmacia. Entonces es producto de que el ser humano siempre trata de evadir el sufrimiento. De hecho, han salido organizaciones religiosas con un título que se llamaban Pare de Sufrir. ¿Se acuerdan? Ustedes a lo mejor no eran más chiquititas, pero antiguamente salió. Sí. Y se llamaba Pare de Sufrir. O sea, usted llegaba a esa iglesia y se acababa el sufrimiento. La Biblia dice que cuando estemos en la presencia de Dios no va a haber llanto, tristeza, dolor ni clamor. Allá, pero no acá. Acá los procesos tenemos que vivirlos y si lo vivimos en la voluntad de Dios van a ser para esto. Para que yo diga, antes de esta prueba, yo era el cristiano más frío, ingrato con Dios, pero ahora realmente he visto las maravillas del Señor. ¿Ya? ¿Algún otro comentario que quieran decir al respecto? Queda la oportunidad. La importancia en el proceso de Job nunca tomó consejo y prestó oído a aquellos que finalmente lo querían incitar a maldecir a Dios. Exacto. Entonces, cuán importante es que en el proceso, aunque cueste, que sea doloroso, que haya sufrimiento, no apartar el oído no apartarse de la presencia de Dios. Porque está comprobado que después de la prueba viene una bendición, después del sufrimiento viene ese confort para nuestra alma. Exacto. Esa es la importancia de no prestar el oído a lo que no conviene. O no abrir los pensamientos a que Satanás entre en mi corazón y ese dolor me lo enrostre, ¿cierto? Para que yo diga, ¿y este es Dios? O sea, no tiene poder, yo pensé que era todopoderoso, pero aquí estoy, sufriendo, peor que antes, en angustia, perdí esto y perdí lo otro. También Satanás sabe aprovechar esas instancias si yo le doy el espacio en mi mente para que él lo haga. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos siempre prestamos más atención a las cosas negativas, mucho más que a lo positivo. Y si tenemos nosotros el Espíritu de Dios en nuestra vida, vamos a empezar a comprender las cosas positivas por sobre lo negativo. Y en ese aspecto nosotros tenemos que crecer, hasta ese nivel tenemos que llegar, de manera que, como Pablo decía, en las pruebas, las dificultades, en las adversidades, él se sentía bendecido, porque eran procesos necesarios para su crecimiento espiritual. Amén. Entonces, así también nosotros tenemos que saber de que cada prueba es un proceso en donde nosotros tenemos que avanzar. Generalmente parte la prueba y lo primero que nosotros decimos es, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y sáname o resuelve mi problema o algo. Pero nosotros tenemos que empezar a ser como Jesús. Jesús le dijo al Padre, no fuera, si fuera por mí, pase de mí esta copa amarga, pero hágase tu voluntad y no la mía, porque Dios si pone una prueba es porque Dios tiene un propósito. Y eso siempre yo lo he entendido de esa manera. Amén. Dios tiene un propósito. Y aquí queda más que claro, y lo decía nuestro hermano, está comprobado por la palabra de que siempre después de la prueba, Dios tiene una recompensa, tiene la victoria, tiene algo más hermoso de lo que vivíamos antes. ¿Ya? Así que eso, una buena conclusión en esta primera parte. Entonces, Job tuvo que pasar este proceso difícil, pero este proceso lo acercó más a Dios. O sea, Job pudo conocer más a Dios a través de este proceso. Y eso es lo que nosotros debiéramos experimentar en nuestro conocimiento vivencial de Dios. Ese concepto yo quiero que ustedes lo tengan presente. Un conocimiento vivencial, o sea, el vivir el conocimiento de Dios. Lo vamos a explicar ahora de otra forma. Miren, aquí este es un tema también para entenderlo de manera pedagógica, ¿ya?
esto no es que esté en la Biblia, sí, pero yo le di un orden y a ver si ustedes concuerdan conmigo para poder entenderlo un poquito más. Partiendo de la base que el conocer a Dios, no sé si están de acuerdo conmigo, es un proceso que va de menos a más. Hermana Ceci, ¿usted está de acuerdo con eso? ¿Sí? Hermana Gisela, hermano Sadio. Yo entiendo así que nosotros no podemos conocer a Dios así de una, pero sí vamos avanzando, nos vamos perfeccionando el conocimiento de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, si eso es así, podríamos establecer ciertos niveles en cómo vamos conociendo a Dios. ¿Ya? Es como cuando uno conoce a una persona. Usted conoce a un amigo o una amiga así de golpe, va y le conoció toda su vida. No, poquito a poco, paso a paso, vamos conociendo y se van dando otros temas y se va profundizando en la relación de amistad. ¿Ya? Yo aquí determiné 4 niveles. Esto no está en ningún libro. ¿Ya? Es para nuestra clase, para entender. Entendiendo que el conocimiento de Dios es un proceso, vamos de menos a más. Y aquí el hermano Sabio nos va a entender mucho. Yo creo que él lo relaciona inmediatamente con lo que es la tecnología o el manejo informático computacional. Hay un nivel básico, un nivel intermedio, un nivel avanzado y un nivel pleno de conocimiento de Dios. ¿Ya? Es para que lo entendamos. Y esto también nos va a permitir medirnos a nosotros mismos. ¿En qué nivel estoy yo en cuanto a mi conocimiento de Dios? Porque no nos olvidemos que este curso tiene un gran título y se llama Conociendo al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos caer en el engaño de hoy, de Satanás, de pseudo religiones. Ya no. Entonces nosotros como iglesia, nuestro propósito es conocer de verdad al Dios verdadero y por eso hemos entrado en un estudio profundo de la palabra del Señor, guiado siempre por el Espíritu Santo. Entonces, 4 niveles de conocimiento de Dios. Estos 4 niveles tienen que ver con el conocimiento de Dios. Un nivel básico de mi conocimiento de Dios, un nivel intermedio de mi conocimiento de Dios, un nivel avanzado ya en el conocimiento de Dios y un nivel pleno del conocimiento de Dios. Veamos cada uno de ellos para poder medirnos nosotros. ¿Dónde estaré yo? ¿Cierto? Cada uno de nosotros podemos medir en qué nivel estamos. ¿Ya? Puede haber un nivel 0, ¿ah? ¿Cuál sería el nivel 0? No hay conocimiento. O desconocimiento de Dios, o no existe conocimiento de Dios. No lo pusimos, pero podría ser el nivel 0. ¿Ya? Acá entendemos que por el hecho de ser cristianos, de ser hombres y mujeres de fe, algún conocimiento mínimo tenemos de Dios, por lo menos. ¿Ya? En algún momento me dieron una consejería, yo escucho los mensajes, algo conozco de Dios. Por eso que partimos de un nivel 1. Pero eso no quita de que pudiera, en otros casos, haber un desconocimiento total de Dios. ¿Ya? Nivel básico del conocimiento de Dios. ¿Cuál creen ustedes que sería ahí como algunas características? A ver, hermanos estudiantes. ¿Qué pondrían ustedes ahí en un nivel básico de conocimiento de Dios? Como para ver cuál es su opinión. Un nivel básico. Ya, conocemos la historia. Ya, bien, pues ella dice, por lo menos yo conozco las historias, algunas historias bíblicas, clásicas. ¿Cuáles son las historias clásicas de la Biblia, hermana Josefina? Dígame una historia clásica de la Biblia. Noé, ya, clásica de la escuela bíblica. Las maestras de escuela bíblica. ¿Cuál más? Jonás. Hermano José. Adán y Eva. Daniel. David, ¿cierto? Y Goliat. La creación. La creación, sí. Ya, ¿a eso se refiere usted, hermana Trinidad? ¿Ya? ¿Están de acuerdo todos? ¿Puede ser? Yo tengo un conocimiento básico. Ya. Hermana Trinidad, le damos el curso, le da a usted los créditos de que está bien un conocimiento básico. Estoy lleno de historias bíblicas. Interesante eso, ¿ah? Yo soy cristiano, sí, me sé las historias bíblicas. Ya. Aquí en este nivel básico, escuchamos a otros hablar acerca de Dios. Sí. Una profesora, un maestro de escuela bíblica, un predicador. Yo siempre escucho a otros hablar de Dios. ¿Ya? Todo lo que sabemos de Dios es lo que otros nos han contado. Eso sería un conocimiento básico y tiene mucha relación con lo que dice la hermana Trinidad. Lo que han dicho otros, lo que otros me cuentan, lo que otros me dicen.
¿En esto vemos algún riesgo? La hermana Cecia tiene un sí, pero muy grande. Fundamente su respuesta, hermana Cecia. Porque si yo conozco a Dios por lo que alguien me dice, lo más probable es que no lo conozca verdaderamente. Lo conocería a base de la experiencia de otro. Ya. ¿Y qué podría pasar ahí como peligro? Podría, ¿cierto?, decirme algo que no es verdad. Ya. Es ese el mayor peligro, es que me estén contando el cuento. Sí, pues en palabras simples, el apóstol decía, oiga, no le crean a las fábulas. Y fábula es un cuento. Muy bien, aquí importante. Pero a veces algunos dicen, no, si en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, yo me quedo con esto básico. Y confundimos, tergiversamos totalmente lo que Dios quiere decirnos. ¿Ya? Y a veces hay muchos cristianos, queridos hermanos y hermanas, que pasan años, y conformes solamente con el nivel básico del conocimiento de Dios. Y que pudo haber sido mal entregado, como decía la hermana Cecia. A lo mejor mal interpretado, mal contado. Exacto. ¿Ya? Ese es el conocimiento básico, no sé si están de acuerdo. Eso sería como un cristiano con un conocimiento básico de Dios. Y es peligroso, ¿eh? ¿Podremos llegar a obtener nuestra recompensa si nos quedamos en el nivel básico? No. De hecho, el conocimiento de Dios es un mandamiento de Dios. Él manda que le conozcamos. Desde el pueblo de Israel, el mandato es conocer a Dios. Y de hecho, eso hace un cristianismo relajado. Cuando nosotros... cuando Dios no es mi prioridad. Cuando crecimos en la iglesia, pero... La música. Claro, hacíamos otras cosas. Era lo más importante. Era más importante que escuchar la palabra. Mi trabajo. Mi familia es lo más importante, por lo tanto yo me quedo, no me da el tiempo para conocer más a Dios. Claro, exacto. Podría ser, muy bien. Pero ese conocimiento... No nos lleva a ninguna parte en cuanto a nuestro camino. No, es como que nosotros nos engañamos a nosotros mismos y decimos ya, no, si yo voy todos los domingos a la iglesia. Escucho el mensaje. Claro, la iglesia los domingos se llena, ¿cierto? Pero vamos a escuchar el mensaje. Ahora, ¿cuánto de ese mensaje realmente me queda? Yo creo que no el 100%, porque el conocimiento siempre está limitado. Y si nosotros no conocemos de Dios, mucho menos. Por tanto, si vamos solamente los domingos y escuchamos la predicación del domingo, a lo menos un 40% quedará, si es que. Y pasamos la vida así. Sí. Como que eso es lo que tenemos que hacer. Y Satanás se encarga de hacernos creer de que estamos bien. Una advertencia, no sé si advertencia, como el pueblo cayó por falta de conocimiento. Sí, Oseas. Porque desecharon sí. mi conocimiento. Sí. El profeta Oseas le dijo a los sacerdotes, y la declaración era para el pueblo y los sacerdotes: ustedes cayeron, ustedes se equivocaron, ustedes cometieron errores por falta de conocimiento. Por lo tanto, dice, yo los desecharé. O sea, esto no nos lleva a la presencia de Dios. Exacto. De todo el servicio a Dios. Exacto. Otra cosa es que el conocimiento de Dios es algo que a Dios le agrada por sobre los holocaustos. Es la voluntad de Dios cuando dice la Biblia. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cierto? Que conozcan al Dios verdadero. Que me conozcan a mí. Esa es la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, ese es el nivel básico. Y por eso que nosotros tenemos que ir avanzando. Obviamente vamos a partir en un nivel básico. Obviamente yo puedo partir del nivel 0. Si alguien nunca conocía a Dios, es su nivel 0. Que la Biblia, Jesús lo enseñó como el recién nacido. Es lo mismo. El nuevo nacimiento, el recién nacido, está en un nivel 0. Pero tiene que ir creciendo. El conocimiento, tenemos que ir creciendo en la obra del Señor siempre, dice la Biblia. Y lo otro, importante detalle, que cada cristiano crece según como
el Espíritu Santo lo va desarrollando y según como el cristiano vaya... La disposición. Exacto. Porque si yo no participo, si yo no voy, si yo no busco, yo me acerco a Dios y Él se acerca a mí. Exacto. Y eso va a ser distinto en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Ya, avancemos. Nivel básico es lo mínimo, pero no nos podemos quedar ahí. Ese es el primer peldaño. Tenemos que seguir subiendo, avanzando a otro nivel. Es como que yo me quede con kinder. Yo estoy en kinder y estoy listo, ahora yo me relajo, total, tengo kinder. Sé sumar con cubitos, sé usar porotitos, así que voy a buscar trabajo. Tengo kinder. ¿Se quedan con kinder? Nadie se va a quedar con... En este tiempo me refiero, todos van a querer seguir avanzando. ¿Cuánto más en lo bíblico? ¿Cuánto más en el Señor? Si en lo secular tratamos de llegar, ojalá, a los posgrados más altos. ¿Cuánto más en el Señor? Este es el nivel preescolar. ¿Ya? El conocimiento básico. Segundo nivel. Un nivel intermedio del conocimiento de Dios. Un poquito más hacia arriba. Ya. ¿Qué le agregamos aquí, según ustedes? ¿Qué le podríamos agregar a esto? A ver, piensen un poquito. Yo mientras busco un sándwich, ¿por qué? Gracias. Nivel intermedio. De partida significa que es un avance en el conocimiento de Dios. ¿Y ese avance qué implica? Podemos ya empezar a entender. Usted usó un verbo, entender. ¿Ya? No solamente a lo mejor estoy escuchando, sino que ahora paso a entender. Bien. Muy bien. Veamos. En el nivel intermedio, según la propuesta, comenzamos a leer y a estudiar la Biblia personalmente. En el primer nivel básico yo escucho nomás. Escucho las redes, escucho toda esta cantidad de predicadores virtuales, escucho. Acá ya paso a una decisión. Tomo mi Biblia, que ya es un gran paso, ¿ah? Tomo mi Biblia, comienzo a leer y comienzo a estudiar personalmente la Biblia. Dejo un tiempito en la casa para profundizar. Y si en la iglesia llaman a estudiar, yo voy a estudiar. Ese sería el nivel intermedio. ¿Sí? Ya yo hago un esfuerzo más, ¿ah? No me quedo con lo que me dicen, sino que ahora yo voy al libro sagrado, voy a la palabra. ¿Qué les parece? Y, como decía la hermana Susana, poquito a poco comenzamos a interpretar lo que la Biblia está diciendo. Porque ya estamos nosotros yendo a la Biblia. Y la Biblia es un libro vivo. Y por ser vivo, va a abrir tu mente para entender algunas cosas que están ahí en la palabra de Dios. Esto sería el nivel intermedio. Es un gran avance. Porque ya no dependo solamente de lo que escuche en las redes o solamente del culto, sino que yo dedico un tiempo para mi palabra y mi relación con Dios. Un tiempo devocional, que era lo que explicábamos al comienzo del curso. Hermanos estudiantes, hermanas estudiantes, ¿qué opinan de este paso? ¿Qué les parece? Personalmente creo que el que alcanza el nivel intermedio va directamente al nivel pleno. Va por buen camino, dice usted. Está alcanzando un hábito. Un hábito de estudio. Lo que hemos logrado acá en la iglesia con el grupo de jóvenes. Hoy día hay varios que no están por enfermedad o por trabajo, pero hemos tenido un hábito, una buena práctica, dijo la hermana Cecia, parece. ¿Cómo fue lo que dijo? Una palabra que usó bien bonita. Un hábito formado, algo usó usted. Es algo así, sí. Pero eso es un hábito. Y cuando uno adopta un hábito, chicas, es como el hábito de estudio. Todos los días mi papá me obliga a estudiar, pero ahora yo solito voy a estudiar para que no me obligue. Y al final se forma en un hábito. Como el deportista que Eso, va a dedicar 4 horas. Eso es disciplina. Para ser el mejor. Esto ya comienza a haber una disciplina. Yo digo, ya está bueno, ya yo no quiero seguir en kinder. ¿Cómo tantos años en kinder? Quiero avanzar en mi formación. Paso a primero, segundo, y es un hábito. Ya, me gustó. Eso es el nivel intermedio de conocimiento de Dios. Pero aquí es donde el Satanás trabaja lo más fuerte posible, porque este es un punto de quiebre.
Lo decía la pastora. Aquí es donde Satanás va a trabajar, va a hacer de todo para que usted no pase al nivel intermedio. Porque en el nivel intermedio ya el Espíritu Santo comienza a revelarle cosas a usted. Y ese poder de Dios ya comienza a trabajar en nuestra vida. Entonces, aquí es donde Satanás trabaja, hermanos. Ahí trabaja fuertemente. Quiere que todos queden ignorando porque sabe que van a caer. Y por eso es que hay tantos cristianos que están descarriados, porque no han aceptado el siguiente paso. Exacto, se quedan con el nivel básico. Es cosa de usted invitar a un encuentro de coro. Va a llenar un estadio. Invita a un estudio bíblico. Es que, pastor, es que tengo un encuentro de coro. No vamos a hacer más encuentros de coro, ¿eh? No, sí, es bonito. Además, de verdad que no se han hecho. Ya. Hermano, el nivel intermedio es un buen avance, ¿eh? Y aquí vamos cada uno poniéndonos a la luz de lo que estamos estudiando. ¿En qué nivel? Uno debiera después lograr entender en qué nivel está para poder avanzar. ¿Ya? Esto es lo peligroso y por eso que Satanás va a evitar que usted pase al nivel intermedio porque comenzamos a comprender, decía la hermanita Susana. El Señor nos va dando entendimiento y yo sé que hay varios que ustedes han ido comprendiendo al leer la Biblia, han ido comprendiendo. A mí me pasó, y yo sé que a ustedes varios les pasó, que al leer la Biblia el Señor le fue dando luz y una interpretación de lo que decía la palabra. Y eso es así. Pero cuando discutimos nuestro corazón. Exacto. Cuando aceptamos un costo de oportunidad dijimos ya, antes para mí esto era lo más importante, ahora lo dejo de lado y le voy a dedicar tiempo a la palabra. Viernes, 20 horas, ¿quién estudia la Biblia? Locos nomás. Gente loca. El viernes para descansar, el viernes para salir con los amigos, el viernes para ver una película y nosotros estudiando la palabra de Dios. Eso es, hermanos y hermanas. Y eso el Señor lo valora mucho. Aunque de primera sea obligado, pero después ya el Señor comienza a colocar en mí una pasión, un deseo ardiente. Eso es. Paso 2, nivel 2. 1, se dispone a tomar su Biblia. Sin que nadie se lo diga. Comienza a leerla, a buscar en el Señor en la palabra y Dios comienza a revelarnos pequeños misterios, pequeños. Porque la Biblia es un libro de muchos misterios. Pablo, ¿cuántas veces nos decía? Yo les quiero revelar un misterio. ¿Ya? No todos dormiremos, dijo, pero todos seremos levantados. La Biblia es un libro de muchos misterios. ¿Ya? Ese es el paso 2. Ahí ya estamos entrando en la educación básica, ¿cierto? Si lo comparamos con la educación secular. Salimos de kinder, gracias a Dios. Tercer nivel. Nivel avanzado de conocimiento de Dios. Cuando a uno le dicen, no, usted es de nivel avanzado. En inglés hay unos exámenes que evalúan, ¿cierto? Miden el nivel. Tu inglés es básico. Oh. Thank you, le digo yo. Siempre Josué me corrige a mí porque mi inglés... Nivel intermedio de inglés, ya puedo viajar por lo menos a México. ¿Cierto? Pero cuando a usted le dicen que tiene un nivel avanzado, ya es otra cosa. Un nivel avanzado, yo puedo hacer clase, dice uno, porque es nivel avanzado. Si están todos en nivel básico, yo si estoy en nivel avanzado puedo hacer clase. Hay por lo menos una ayudantía. Hermanos, en el Señor también podemos ir avanzando en nuestro nivel de conocimiento, hacia arriba, esto es ascendente. Nivel básico, otros me enseñaban, otros yo escuchaba nomás, nivel intermedio, ya ahora yo participé y comencé a leer la Biblia, el Señor me comienza a revelar. ¿Qué querrá decir el nivel avanzado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué condimento le ponemos aquí? En el otro le pusimos hábito, le pusimos la interpretación del Señor. ¿Cuál será? Usted dice ya la parte práctica, ¿sí? La parte práctica. Veamos. Muy bien, hermana Gisela. Miren, aquí yo sé que me van a entender, es harta la lectura, no la copien todas, pero a partir de lo que hemos oído, ¿qué nivel es? Básico. Leído y estudiado de Dios. Intermedio. Comenzamos a tener experiencias de vida, la parte práctica, a través de las cuales Dios se hace presente en nosotros. O sea, ya no es suficiente el libro sagrado para yo seguir conociendo a Dios. Ahora Dios ha visto en mí un hombre, una mujer que anhela más y más de Él, que le busca. ¿Y Dios qué hace?
Yo aquí tengo un templo, aquí tengo un lugar donde voy a seguir obrando. ¿Se dan cuenta? Y Dios comienza a generar en nosotros milagros. Milagros. Nos fortalece en nuestras angustias. Nos da consuelo. O sea, la palabra se hace viva en nosotros. Nos guía el Señor a través de su palabra, en mis decisiones. ¿Qué me dice la palabra? Tengo una muchacha tan linda que la amo, pero no es cristiana, pero ay, ¿qué me dice la Biblia? Oh, voy a abrirla. No unáis en yugo desigual, Señor, ¿por qué me dice esta palabra? Pero Señor, yo me someto a tu voz. Llamo a la niña y le digo, nunca más, perdóname. Listo. ¿Qué hice yo? Mi vivencia ahora es real, es práctica. ¿Se dan cuenta? Me transformo en un hacedor de la palabra de Dios. Exacto. Él comienza a darme más inteligencia y sabiduría espiritual. Ese es el nivel avanzado de conocimiento de Dios. Opiniones. ¿Qué pasó aquí? El Espíritu Santo comienza a desarrollarse en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es quien comienza a trabajar fuertemente en nosotros en este nivel avanzado del conocimiento de Dios. Ya no soy yo por mi propia fuerza, sino que es Dios en mí. Es un nivel avanzado de conocer a Dios. Opiniones. Estadísticas. Aquí yo sé que hay varios que manejan las estadísticas. Varios tuvieron estadísticas en sus mallas curriculares. Por lo menos estadística 1. En promedio, ¿a dónde estarán la mayoría de las iglesias en estos 3 niveles? ¿Dónde están? ¿En qué nivel estarán los cristianos en promedio en las iglesias? En cada uno en estos niveles. Por ejemplo, el 50% de una iglesia, ¿en qué nivel estará? Según lo que uno puede ver, percibir. Yo creo que el porcentaje más alto es básico. A veces no es por su propia voluntad, a veces porque no se le ha enseñado a avanzar. Porque podemos decir, no, si es culpa del cristiano. En algunos casos sí, pero en otros casos también puede ser por falta de instrucción, de formación, de incentivo, de generarle las condiciones al hermano para que avances. Igual puede ser una instancia. O sea, no están las condiciones y el hermano, como no tiene la enseñanza, no va a poder avanzar. ¿Ya? Pero yo creo que al menos el 50% podría estar en los 2 primeros niveles, o en el 1, en el primer nivel básico. Como para tener algunas estadísticas nomás. Nosotros hemos visitado hartos lugares y hemos llevado temas a distintos lugares, ahí uno se da cuenta de la diferencia, porque, por ejemplo, acá... Una forma de medir, mire, pastora, cuente, una forma de medir que sin querer ha salido. Sí, pero nosotros no nos hemos dado cuenta. ¿Ah? No, estamos hablando de otras iglesias. Hemos visitado por lo menos unas 18 o 20 iglesias de nuestra corporación, estamos hablando. Y acá cuando el pastor predica, por ejemplo, y él cita alguna lectura, él comienza la lectura y los hermanos terminan la lectura. Es como que van en la colita y van como diciendo lo que el pastor está diciendo, porque conocen la palabra. Entonces, como que sale eso de dentro y le ayudan al pastor a terminar el texto bíblico. O por ejemplo, yo le digo, hermano, así como Mateo 24 nos habla. ¿Y de qué nos habla Mateo 24? Y la iglesia sabe que Mateo 24 habla de las señales de los tiempos finales. O yo le digo a los hermanos, Daniel tomó una tremenda decisión. Que a pesar de que iba a estar en Babilonia, ¿qué dijo Daniel? No se iba a contaminar. Eso la iglesia siempre lo maneja, siempre hay una respuesta. En otras iglesias, Suena... no se da eso. Entonces, en eso tenemos que seguir nosotros aprendiendo del Señor. No, y se siente. Es una cosa así muy... De hecho, es una lucha muy fuerte cuando nosotros vamos a otras iglesias. Quedamos yo personalmente quedo muy transferida y muy cansada porque es un espíritu
uno tiene que luchar contra eso para romper la barrera y que los hermanos presten atención a lo que se les está enseñando, porque no tienen el hábito, y si no tienen el hábito, no, claro, vas a estar rayando, vas a estar haciendo algo, o vas a estar revisando tu celular, o vas, no sé, pero... Bostezando. Otro bostezando. O mirando el reloj porque ya me quiero ir. Entonces, eso prácticamente es el nivel 1, pues el nivel básico. Que es muy difícil y es un trabajo, a pesar de que uno dice, los pastores a lo mejor están en tal parte enseñando la palabra, pero no es llegar, ir y enseñar, sino que es una lucha espiritual con ese lugar, es una cosa muy difícil de sobrellevar. Cuando dice que Satanás va a trabajar ahí, en el básico y en el intermedio, sí. Ahí va a poner finalmente espíritu de Toda su artillería. Desconcentración, sueño, un juguete dando vuelta. Y decía el pastor que vino, pasan 2 moscas volando y los hermanos en vez de escuchar el mensaje miran las moscas. Un nivel total de no atención a la palabra de Dios, y nosotros tenemos que primero nosotros entender el respeto a Dios, a su palabra, y enseñarle también a nuestros hijos, a nuestra descendencia. O sea, la palabra es el momento y la oración en donde nosotros debemos estar totalmente concentrados, porque es una comunicación directa con Dios. En la oración yo le estoy hablando a Dios y en la palabra Él me está hablando a mi vida. Entonces, bien dice, ¿cierto? El primer nivel es donde Satanás siempre va a actuar. Va a actuar a decir, y el cristiano va a creer que con eso está bien. Entre menos sé, menos problemas tengo, menos compromisos tengo. Pero así no vamos a llegar si no conocemos al Dios al cual tenemos que servir, ¿cómo le vamos a servir y agradar en lo que Él nos pide? ¿Se dan cuenta? O sea, de hecho, una vida no nos alcanzaría para poder alcanzar el nivel avanzado si es que nosotros no tenemos disposición para abrir la Biblia y que el Señor nos hable. O pasar situaciones de la mano del Señor. Pregunta. Job, ¿en qué nivel lo ubica usted? Piense, no diga el tiro, porque a veces somos rápidos para hablar. Pensemos. ¿En qué nivel podría yo ubicar a Job? Depende, ¿al inicio o al final? Claro, porque hay una diferencia clara. Yo creo que Job partió en el básico porque David te había oído, él declaró, sí, soy un hombre justo, pero te había oído. Ahora dice, más ahora mis ojos te ven. O sea, yo experimenté en mí. ¿Quién eres tú, Dios? Eres un Dios, como decía él, eres un Dios que todo lo puede. Eres un Dios que todo lo conoce. Yo ahora me he dado cuenta de tantas maravillas que antes no las entendía. Porque en ese tiempo había que considerar que estaba la tradición oral. Sí. Y habían algunos escritos que lo mantenían el profeta o el sacerdote a cargo del pueblo. Sí. Entonces, a mí me importa si él tenía el temor, no tenía los escritos, pero tenía el temor y tenía. Por eso dice, David hasta había oído. Sí. La única forma de conocer a Dios. Pero ahora te experimenté en mi vida. Ahora te experimenté en mi ser. Ahora tú estuviste conmigo en mi prueba y sé quién eres tú, Señor. Entonces, ¿en qué nivel estaba Job? ¿Estaría en este? ¿Al final? Al final, ¿cierto? Yo creo que todos estamos de acuerdo de que estaba en la vivencia, conociendo a Dios por la experiencia. Conversábamos delante con el hermano Israel y yo le ponía el siguiente ejemplo. Israel de allá de Molco. Si usted le enseña a un joven de 20 años a sacar leña del bosque, y usted le dice, ya, ven para acá, le pone una pizarra y le bosqueja. Mira, estos son los árboles, aquí está la máquina de cortar leña, tú tomas esta máquina de esta forma, se la dibujas y comienzas a cortar árboles, después los partes con el hacha y mides 1 metro y te vas haciendo los metros de leña. Ya, ¿aprendiste? Esa sería una forma de aprender, en la pizarra. Teórica, le podríamos llamar. Otro modelo sería de que él tome al joven y le diga, ya, mañana vamos al bosque. En la pizarra demoró 20 minutos, 15 minutos y le enseñó. Mañana vamos al bosque, salimos a las 5 de la mañana, al bosque. Su hacha,
su harina tostada y su agüita, porque esa era la colación. Y nos fuimos al bosque. Vamos a trabajar de 7 a 11 de la mañana, que es la hora más fresca. Y después vamos a trabajar de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y le enseña a cortar, le enseña a ubicar los árboles, los ve. Son dos cosas distintas. Eso es lo que el Señor necesita de nosotros también. Puede haber un conocimiento, miren, el nivel 2. Pueden haber personas que tienen mucho conocimiento teórico. Sí, estudian la Biblia, estudian libros, sacan títulos, estudian. Incluso pueden llegar a interpretar. Pero si no pasamos al nivel 3 de la vivencia en nuestra vida, ¿cierto? Del Espíritu Santo, nos vamos a quedar siempre en el nivel 2 pegado. Tengo conocimiento, me sé la Biblia de tapa a tapa, tengo título. Pero ahí, lo que nosotros le llamamos a eso el conocimiento intelectual de Dios. Sí, hay mucha gente que puede tener un conocimiento alto en lo intelectual de Dios. Definiciones de Jehová, tengo todo el conocimiento intelectual de Dios. Pero y la parte práctica, esto nos lleva a la parte práctica. Dios en nosotros. ¿Ya? Dios con nosotros, como decía Emanuel, ¿cierto? Dios con nosotros. Ese es el tercer nivel. El cuarto nivel pleno del conocimiento de Dios. Aquí le pusimos otra palabra. El anterior era avanzado. Aquí es pleno. ¿Cuál será la diferencia entre el 3 y el 4? No me digan la palabra, sino que en el significado. Entre el conocimiento avanzado de Dios y el nivel pleno de Dios. ¿Qué opinan, hermanos, hermanas, estudiantas y estudiantes, y estudiantitas y estudiantitos? Nivel avanzado, nivel pleno. Pero todo esto es ascendente, vamos, perfeccionándonos en el conocimiento de Dios. ¿Qué hará la diferencia? ¿O cuál será la situación? ¿Cuándo se alcanza? Veamos. De partida, como dice pleno, es un conocimiento y una comprensión total de Dios. ¿Sí? No sé si están de acuerdo. Conocimiento total, comprensión total de quién es Dios. Total. Conocimiento y comprensión. ¿Será posible este nivel pleno solo cuando estemos en el reino de Dios? ¿Lo tenían en mente? O sea, sí, pero no como terrenal, así como Estamos pensando Sí, no, eso no se puede dar. totalmente nosotros. No. En este cuerpo, Claro, sí. no. Pero se va a dar. Dios va a permitir que le conozcamos. Si Él no se quiere esconder de nosotros. Nuestro pecado nos impide acercarnos a Dios y conocerle. Por lo tanto, para que esto se dé, tiene que haber ausencia de pecado. Y el único lugar que tiene ausencia de pecado es al lado de Dios, el reino de Dios. O sea, hay un conocimiento pleno de Dios y muchos han dicho por ahí, yo cuando esté con Dios le voy a preguntar todo esto. No sé si usted lo ha pensado alguna vez. Pero hay personas que han dicho eso, ¿no? Como nuestra mente va a estar adorando a Dios, disfrutando. Sí. Pero es que el básico no va a estar allá. Entonces, el nivel pleno de Dios se da, el conocimiento pleno de Dios se da cuando no hay ninguna barrera que nos impida acercarnos a Dios para conocerle. ¿Qué nos impide acercarnos a Dios? El pecado. Mientras estemos en este mundo, que es un mundo de pecado, imposible. Sí vamos a avanzar al nivel avanzado con la ayuda del Señor, con la voluntad nuestra. Pero este nivel lo obtendremos y Dios seguramente nos va a revelar cuántos misterios. Cuando estemos con Él, pues. Porque Él va a ser nuestro Padre y nosotros vamos a ser sus hijos. Y Dios va a revelarnos todos sus misterios. Yo tengo esa confianza, esa convicción de que Dios, ahí vamos a entender muchas cosas que acá a lo mejor las cuestionamos o fueron barreras. Ahí Dios vamos a estar en una mente y en un cuerpo glorificado. ¿Ya? Así que, ¿qué opinan de la propuesta como para entender? Es un perfeccionamiento en el conocimiento de Dios. Vamos de menos a más. Pero hay que ir avanzando. No nos quedemos y en el lugar de confort. Esto es cómodo para mí, aquí estoy bien, ya con esto que maneje, estoy bien.
me salvo para predicar, si el pastor me hace predicar, puedo, un consejito. No, hermano, avanzar en el conocimiento de Dios. Al menos el tercer nivel que implica la vivencia. Ese nivel que se desarrolla en YouTube, Sí, exacto. la experiencia continua. La vivencia que tuvo Pablo, la transformación que tuvo Pablo, ¿ya? Tiene que ver con ese nuevo nacimiento y con el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Ya, Pablo igual, y el ejemplo de Pablo, porque Pablo pasó por un nivel básico, Sí, pero medio que tenía alto conocimiento de exacto. la tradición antigua. Pudo haberse quedado Pablo en el nivel 2, porque él manejaba la Torá, tenía conocimiento con el mejor teólogo de la historia, ¿cómo se llamaba este hombre? Gamaliel. Lo formó, lo educó, pero él se dejó llenar por el Espíritu, y el Espíritu Santo inmediatamente me lleva al nivel 3, porque me lleva a la vivencia, al proceso de la prueba, a lo que vivió Job, ¿ya? Bien, teniendo esa es la introducción de la clase, ¿eh? ¿Estamos bien en la introducción de la clase? Sí. Esa era media plana y una introducción. Entremos a la clase. Pregunta. ¿Podremos llegar a tener un conocimiento acabado de Dios? Acá, porque hay que ponerla. Ya me di cuenta que hay que ser explícito. Si no, los alumnos salen por los lados. En este mundo, ¿podremos llegar a tener un conocimiento acabado de Dios? No lo responda, vayamos a la Biblia. Ya. 1, 2, 3, 4, por favor. De aquí para abajo, hermano Josué, hermano Sadio, ya en ese orden. ¿Qué dice la Biblia en esos capítulos? Hermano Josué, hermana Trinidad, hermano Víctor y hermano Sadio. Me es más fácil así ahora porque antes yo me ponía a buscar uno por aquí, uno por allá y me perdía. Y alguien decía, el pastor hace leer uno nomás y otros no. ¿Podremos llegar a tener un conocimiento acabado de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Ahora vamos a ir a la Biblia. Es nuestro fundamento, nuestro libro de estudio, nuestra regla. La primera lectura la vamos a tener en 1 Corintios 1, 25. Hermano Josué, fuerte nomás, por favor. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo insensato de Dios. ¿Qué más dice? Lo insensato de Dios Más sabio que los hombres. es más sabio que los hombres. O sea, no es que en una parte de Dios haya algo insensato, pero el escritor está tratando de explicarnos que la debilidad que tuviera Dios en lo insensato, en su menos conocimiento, es el nivel, supera al nivel más alto de los hombres. O sea, hay una brecha, ¿eh? Hay una brecha entre el nivel máximo de conocimiento del hombre y se supone un nivel mínimo de Dios, y ni siquiera es más alto. No tocamos. Ni siquiera Dios se toca con lo mínimo de él, con lo más alto del hombre. Es para tenerlo en la mente. Muy bien, hermano Josué, gracias. Hermana Trinidad, Isaías 40, 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Ya, en nada a los poderosos. Y hablamos de poderosos especialmente a la gente inteligente. Hoy día el conocimiento es el mayor poder que tiene el mundo, ¿ya? El conocimiento, el que más maneja el conocimiento, bases de datos, es el poderoso del mundo. Pero dice que él los convierte en nada. Muy bien. Siguiente, hermano Víctor, 40, 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, que lo que no es. Ahí agrega un símbolo matemático. Menos que nada. O sea, las naciones poderosas, hoy día tenemos Rusia, China, Estados Unidos, ante la grandeza, el poder de Dios, son menos que nada. Eso para darnos cuenta quiénes somos frente a Dios. Hermano Sabio, por favor. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Amén. ¿Cuál es la palabra común? Nada. 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 Se repite, se repite. ¿Podremos llegar a tener en esta tierra un conocimiento acabado de Dios? Bíblicamente hablando, no. No.
No hay forma. No hay forma. Si lo más alto de nosotros, yo me subo a una escalera, me subo a otra, y aunque a lo más alto llego igual y quedo corto, porque lo mínimo de Dios está más alto que lo que yo sé como sociedad, como humano. No hay forma. El CI más alto, ¿cuánto es? A ver, ¿quién tiene ese dato? El coeficiente intelectual. ¿Cuánto asciende el de estos inteligentes? ¿200 o no? No. 160. ¿Qué dice el Google? Mr. Google. Albert Einstein, ¿cómo es? Sí. CI más alto del mundo. Oh, ¿está actualizado su Wikipedia? Sí. Bueno, pero debe estar según, a lo mejor hay nuevos test que miden la inteligencia, puede que sea eso, y eso puede hacer variar la comparación antigua. Pero ya, que estén 200, 250, 300. Pero la Biblia dice que el conocimiento de Dios, Murió de causa de hemorragia cerebral. tanto pensar. No piensen tanto. O sea, no fue bueno que sea tan... Entonces, ¿qué nos lleva a entender eso, hermanitas, hermanos y hermanas? Que no hay nada que supere el conocimiento de Dios. Yo quiero decir algo con respecto a eso, que se me vino a la mente y si no, se me va a olvidar. Ya, Que tenemos un ejemplo claro en las escrituras. ya. Salomón. Salomón. ¿Qué dice la Biblia de Salomón? Que no ha habido ni habrá, permiso, nadie más sabio que Salomón. Eso dice, ¿cierto? Y igual cayó. Cayó. Y su corazón lo entregó a mujeres y las mujeres lo llevaron a la idolatría. Eso es. Y ahí está el punto de inflexión del reino, ¿cierto? Y se dividió y todo lo demás. Dijera el hermanito Samuel, muy fuerte. Hermanos, nos damos cuenta entonces, esto nos abre harto la mente en el aspecto, ¿ah? Sí, ya está hablando que se de los necios saca a Dios para derrotar a los sabios. Porque lo necio de Dios, que es lo mínimo, está sobre lo sabio, mucho más alto. Entonces, ¿podemos responder esta pregunta? Sí. En este mundo no vamos a tener la capacidad de comprender a Dios. O todo el conocimiento, un conocimiento pleno no se va a dar en este mundo. Lo que decíamos delante. ¿Ya? Sí, un conocimiento avanzado. Yo por eso siempre discuto de repente o me junto con algunos pastores o teólogos y me dicen, no, si la teología es el conocimiento de Dios y estudiamos a Dios. Sí, yo le digo, pero ¿podremos realmente estudiar a Dios? Humanamente no podemos. No podemos. Las profundidades de Dios es más que los hoyos negros que decía, ¿cómo se llama? El Tomti, ¿cómo es? No, el que vino a Valdivia, el de la teoría de los hoyos negros. ¿Cómo se llama ese científico? ¿Ese? Steve. Él postulaba, ¿cierto?, para algo que infinito, dijo ya hay una teoría de hoyos negros. Pero dentro de un universo. Eso igual es limitado. Y es una teoría. Y es una teoría. Sigamos, hermanos y hermanas. Como la psicología se basa solamente en teoría. Todo el estudio psicológico es pura teoría. Pregunta, otra pregunta más. ¿Estamos bien en las preguntas, sí? Estamos bien. ¿Qué necesitamos entonces para avanzar del básico, intermedio, avanzado? ¿Qué necesitamos para avanzar en el conocimiento de Dios? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Ya? Citas bíblicas. Ya. Sigue la hermana Cecia. Por favor, 1 Corintios 2:14. La hermana Gisela, la pastora, la hermana Josefina y la hermana Susana. Usted quedó pendiente. ¿Qué necesitamos? Porque sí, Dios nos va a dar algo, porque Él quiere que nosotros le conozcamos más y por eso Él nos dice,
acércate a mí y yo me acerco a ti. Y eso implica también el conocimiento. Pero si es imposible, desde la perspectiva humana, tener un conocimiento tan alto, pleno, pero hay algo que nos puede ayudar. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ya, nos empieza a dar pistas, ¿cierto? El hombre natural, mi compañero de trabajo, mi jefe, mi vecino, que no es conocedor de Dios, mi compañero de curso que no sabe y no conoce a Dios, nunca va a poder entender las cosas de Dios, la Biblia, lo espiritual, porque se han de discernir, dice ahí la lectura bíblica, espiritualmente. De la única manera que nosotros, basándonos en este texto bíblico, de la única manera que nosotros podemos presentar a Cristo a los inconversos es con nuestro testimonio. Porque ellos no pueden comprender a Dios, pero sí pueden ver a Dios reflejado en nuestras acciones. Siguiente texto bíblico, por favor, el 1 Corintios 2, del 9 al 12. ¿Qué dice? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Eso sigue confirmando lo que estamos comentando. ¿Quién? ¿Quién nos puede ayudar en esto? El Espíritu de Dios. O sea, si yo quiero conocer más a Dios y avanzar en mis niveles de conocimiento, la única alternativa que tengo es que el Espíritu de Dios esté en mí. Que el Espíritu Santo tome el control de mi mente, de mi vida y de todas mis experiencias, de mis vivencias. Es la única alternativa. Por eso es que como iglesia se tomó la opción de estudiar al Espíritu Santo, porque es vital para nosotros. Es vital. Y no entendiendo al Espíritu Santo en las puras manifestaciones, que a veces también creemos que eso es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es mucho más que solo las manifestaciones espirituales. ¿Ya? Entonces bien leía mi hermana Gisela ahí en la lectura. El verso 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque es el único que conoce a Dios. Exacto. Exacto. Siguiente lectura, Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ya. Si Dios es espíritu, para adorarlo hay que hacerlo en el espíritu. Para orarle a Dios, ¿sabían ustedes que hay que hacerlo en el espíritu? De repente uno comete tremendos errores en nuestras oraciones. Ese es un tema que también vamos a tener que conversarlo. Nuestra oración debiera ser en el espíritu. Y la Biblia lo dice. ¿Qué sabemos pedir nosotros? El espíritu sabe qué es lo que realmente necesitamos. Para adorar en el espíritu. Para orar a Dios en el espíritu. Para conocer a Dios también tiene que ser en el espíritu. Y en verdad, Exacto. o sea, con un corazón totalmente dispuesto a conocer a Dios. Exacto. Y fundamentado en la verdad, la palabra. Romanos 8:11 dice, Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo testificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ese texto en síntesis dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Necesitamos la presencia de Dios en nosotros. Y es el Espíritu de Dios morando en nosotros, hermanos y hermanas. Para avanzar en el conocimiento de Dios, nosotros necesitamos el Espíritu de Dios. Esa es una afirmación totalmente necesaria en este tiempo. Necesitamos el Espíritu de Dios. Gracias, hermanita Josefina.
Siguiente, hermana Susana, primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, el que nos ha dado de su espíritu. Nos ha dado de su espíritu. O sea, el que realmente permanece en el verdadero Dios, Dios le concede su Espíritu Santo. ¿Cierto? Ya, entonces ya podemos responder esta pregunta. Cada uno la puede responder ahí en su cuadernito. ¿Qué necesitamos para avanzar en el conocimiento de Dios? Su Espíritu Santo. Su Santo Espíritu. Su Espíritu habitando en nosotros. Necesitamos el Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Y la Biblia dice que Él se lo da a quien se lo pida. Así como un padre, si un hijo le pide carne, no le va a dar otra cosa. Si le pide pan, no le va a dar otra cosa, le va a dar lo que le pide. Y Jesús dijo, ¿y cuánto más yo no le voy a dar el Espíritu Santo al que me lo pida? Hay que pedirle el Espíritu Santo. Pero hay que disponerse también a que el Espíritu Santo obre en nosotros como templo de Él. Porque una cosa es que yo quiera tener el Espíritu Santo, pero por otro lado yo no quiero que el Espíritu Santo me vaya transformando y cambiando. No. Si pido el Espíritu Santo, tengo que estar dispuesto a pasar el proceso del Espíritu en mi vida. Y ese proceso es la prueba. Ese es el proceso que vivió Job. Ese es el proceso que el Señor nos invita a vivir, porque en ese proceso las vivencias comienzan a ser reales en cada uno de nosotros. Es fácil decir, hay que llenarse del Espíritu Santo. Pidamos el Espíritu Santo. Pero estoy dispuesto a que el Espíritu Santo comience a transformar mi vida, a quemar todo el pecado de mí, todos mis deseos, todas mis cosas personales que yo no quiero dejar. Esa es la pregunta. Y eso implica un proceso de sufrimiento. Necesariamente, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, va a sacar a luz todo lo que tenga que sacar. Va a limpiar todo lo que tenga que limpiar, al costo que sea. Pero si yo quiero, yo dejo que el Espíritu Santo obre en mi vida. Opiniones de esta pregunta. Hoy día estuve pensando harto en eso, en el Espíritu de Dios. Y nosotros desde niños nacemos en adversidades. Y creo que el Señor nos va preparando desde la niñez. Muchos de nosotros somos sobrevivientes a situaciones que son muy tristes, dolorosas, y es el propósito de Dios para que nosotros podamos en su tiempo estar suficientemente maduros para poder entender a Dios, enseñar de Dios y vivir a Dios en nuestra vida. Dios sabe por qué trata con nosotros y a la edad que Él tiene que tratar. A algunos les toca desde su infancia, otros en la juventud, otros en la madurez y otros en la ancianidad. Pero Dios tiene que tratar con aquel que quiere ser lleno del Espíritu Santo. Sí va a haber un proceso. ¿Estamos dispuestos? Esa es la pregunta. Pero como bien decía mi hermano, hay una promesa, hay un respaldo bíblico que después de ese proceso hay victoria, hay recompensa, ahí el Señor se demuestra y uno puede decir, antes yo solamente te escuchaba de oído, ahora mis ojos te han visto, Señor. El lindo texto que, cierto, escribe Job. Ya. Otros textos. Seguimos acá con... Carito se me arrancó, miren. Ya, hermano Josué, hermano Víctor, y rapidito llegamos al hermano Sadio de nuevo. Por favor. Hermano Josué, Salmo 139:6. Hermano Víctor, Romanos 11:33 al 36. Y hermano Sadio, Deuteronomio, cuarto libro de la Biblia, si no me equivoco, 29:29. Quinto libro. Salmo 139, verso 6. En relación a lo que estamos conversando. ¿Qué dice hermano Josué el Salmo 139, versículo 6? Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo hacer. Ya. De nuevo y más fuerte, por favor, hermano José, para que todos escuchemos. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender, decía el salmista. Es tan alto ese conocimiento de Dios que es maravilloso, pero no lo comprendo. No lo comprendo. O sea, uno queda corto si no fuera por el Espíritu Santo.
si no fuera por la ayuda de Dios a través de su Espíritu, quedamos cortos en el alcance del conocimiento de Dios. Es maravilloso, sí, es excelso, es grande, pero no lo puedo comprender. Ya, hermano Josué, muchas gracias. Romanos 11. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Ese texto, que es medio difícil de interpretar por los conceptos que usa Pablo, pero nos da a entender de que el conocimiento, de la profundidad que tiene Dios en cuanto a su conocimiento, es inmedible, o sea, no puede llegar al fondo. hay forma de llegar. No hay En la forma. construcción hacen sondajes justamente para ver la superficie de la tierra. Y encontrar la solidez a lo mejor de Claro, efectivamente acá no son insondables. insondable. O sea, no hay forma de llegar Forma de llegar. al conocimiento de Dios. No hay forma, no hay manera. Qué tremendo, ¿ah? A mí esto me enseña muchas otras cosas en relación a que muchas veces el hombre con tanta facilidad se dice, ¿cierto?, de una manera tan liviana, no, pero si yo conozco a Dios. Sí, hay un conocimiento de Dios. Sin embargo, ese conocimiento no es nada comparado a todo lo que es Dios. Y de hecho el otro día decía nuestra hermana María, ¿se acuerdan los que estuvieron? Decía ella, ¿cuánto uno no sabe de Dios? Decía, ¿cuántas cosas que uno no conoce de Dios? Ella se daba cuenta, hace unas clases atrás. Y es verdad, en estas clases uno recién se da cuenta quién es el Dios al cual sirve. Cuán grande, cuán... Y mucha gente, esto provoca mucho temor en nuestros corazones, porque hay muchos que adaptan a Dios al diseño personal, o sea, a mis condiciones. Y Dios es algo, pero que está muy lejos de lo que somos nosotros. Y muchos dicen, no, si Dios es así, Dios conmigo, así es, pero no conocen realmente con quién están. ¿Con quién hemos hecho un pacto? Porque finalmente es el pacto que hicimos con Dios. Deuteronomio 29:29, ¿qué dice mi hermano Sadio? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Ahí hace una diferencia, ¿cierto? Hay cosas secretas y cosas reveladas. Sí, en la fase 3 de conocimiento, sí, el Señor nos va a ir revelando, nos va enseñando, pero no es el conocimiento pleno, porque hay cosas que son secretas y exclusivas de Dios. Y eso yo sé que el Señor va a llegar el momento en que su pueblo vamos a tener el conocimiento de nuestro Padre, en todos los aspectos. Pero ahí la Biblia claramente dice, no, cosas reveladas, inspiradas por el Espíritu, las podrán conocer. Pero cosas secretas, esas son exclusivas de nuestro Señor. Amén. Hoy día vamos a quedar aquí. Ya la otra clase comenzamos a ver los atributos. Esta fue una introducción. ¿Ya? Opiniones, comentarios, ¿qué les pareció lo que vimos en el día de hoy? ¿Le generó algo en su mente, en su corazón, alguna motivación? ¿O simplemente fue un poco más de lo mismo, de completar cuadernos? Opiniones, o algo que les llamó la atención de lo que vimos hoy día. ¿Algún comentario de algo en particular de lo que se conversó en este día? Queda la oportunidad. ¿Quién dijo yo? Hay un silencio absoluto en la sala de clase. ¿No? ¿No comment? ¿Qué aprendimos hoy entonces? Síntesis de la clase. ¿Qué aprendimos hoy? Principalmente aprendimos, ¿cierto?, que en este conocimiento de Dios tenemos que ir avanzando, porque es un proceso que va de menos a más.
Y yo me puedo evaluar. Ahora yo me voy para mi casa, me voy al descanso, y es necesario que yo me evalúe. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos en qué nivel estamos. Pero que podemos avanzar, todos podemos avanzar. Todo, y el Señor quiere eso de nosotros. Que avancemos en el conocimiento de Dios. Y ya el conocimiento no se termina con saber la Biblia y va más allá de conocer lo literal de la Biblia, el escrito bíblico. La Biblia, hermano, tiene una capa, la primera capa, que es la lectura que usted hace, que es una capa literal, que la puede leer cualquier persona, es la primera capa. Pero nosotros en nuestro conocimiento de Dios, el Señor nos lleva a avanzar en las capas de la Biblia, pero en el escudriñar, en el sumergirse, en el sentido que Dios le quiere dar a la palabra a mi vida. Y eso usted lo va a ir viendo a través de los ojos del Espíritu y con el discernimiento espiritual que Dios nos vaya dando. Y ahí el Espíritu Santo nos va a ir guiando a misterios y revelaciones de la palabra de Dios. También es importante mencionar que el Espíritu Santo debemos cuidarlo, porque Dios derrama sobre nosotros su Espíritu cuando nosotros se lo pedimos, viene sobre nosotros y nos enseña todas las cosas, nos ayuda en todas las cosas y son muchos los beneficios que nos otorga el Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero tenemos que cuidar. Eso es lo que vamos a reforzar en los estudios del mes de septiembre también en cuanto al Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que quede, duda, consulta de lo que hemos visto en el día de hoy? Estamos partiendo y ya a partir de la próxima clase entramos de lleno a trabajar los atributos de Dios, que son exclusivos y únicos de este Dios grande, insondable, soberano, este Dios multiformas que nos expresa la palabra. ¿Ya? Eso es lo que viene en la clase siguiente, que debiéramos tenerla el otro viernes o sábado. ¿Cómo están los calendarios de trabajo? ¿Qué hay el otro sábado? ¿Hay algo en la iglesia? No. Parece que no. ¿El sábado cuánto? Perdón. Sábado 7. Parece que no. Sábado 7. Pero no. ¿No? ¿La hacemos el día sábado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? A las 5. ¿A las 6? ¿Es a las 5? ¿A qué hora hacemos? ¿A las 5 o a las 6? Sí, pues para tomar. Ya para tomar más temprano y no... Próximo sábado a las 5 de la tarde, si Dios quiere. ¿Ya? Y ahí a lo mejor pueden venir más, o los otros hermanos, somos un curso bien grande, pero a veces los viernes igual se complica por los trabajos. ¿Ya? Entonces quedaría, para que me recuerden ahí el día sábado que viene a las 17 horas, si Dios lo permite. ¿Algún aviso que dar, hermana Gisela? ¿O algo para la 11, no sé? Anotar